Bueno, iglesia, qué chévere estar acá esta mañana. Bienvenidos a los que han venido llegando ahoritica. Qué bueno poder estar aquí presentes en el primer ayuno del año 2022. Es un privilegio no solamente para mí, sino creo que para todos nosotros arrancar el año volviendo a Dios. Arrancar el año poniéndole al Señor todas esas metas, propósitos, volviendo a su palabra, entregándonos a Él, esperando que este ayuno con mucha expectativa nos hable a cada uno de nosotros y sobre todo meternos de lleno en su palabra, sobre todo poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, todo lo que el Señor quiere que hagamos este año, qué buena manera de arrancarlo aprovechando la herramienta del ayuno. Entonces quiero dar la bienvenida a todos en la mañana de hoy, qué bueno que estemos acá reunidos y también espero que hayan tenido todos la oportunidad de hacer un balance correcto en el cierre del 2021. ¿Por qué hago énfasis en el tema del balance? Porque yo creo que es supremamente, gracias Alex, es supremamente importante poder saber qué metas logré en el 2021, qué cosas logré, qué cosas no logré. De ese plan que yo alguna vez hice, de repente hace más de un año, qué cosas pude lograr y qué cosas no pude lograr. ¿Qué sueños yo tenía que los puse y los tenía súper claros y por alguna razón no los cumplí? O de pronto sí los cumplí. ¿O qué objetivos me planteé yo en mi trabajo, en mi estudio, en mi matrimonio, con mis hijos y que al final del día tengo que hacer ese ejercicio para saber si los cumplí o no los cumplí? Yo tengo que tener la capacidad de poder saber qué cosas puse en ese plan, en mi teoría, y los pude llevar a la práctica. Es supremamente importante hacer ese balance. Si ustedes no han tenido la oportunidad de hacerlo, todavía hay tiempo, aunque estamos un poquito tarde, ya estamos a 15 de enero. Si ustedes se dan cuenta, hablando empresarialmente, generalmente las compañías, más o menos en el mes de septiembre, octubre, ya tienen listos sus presupuestos del año entrante, ¿no? O sea, ya saben qué se van a gastar, qué proyectos tienen, en qué van a invertir su dinero, en qué van a invertir su esfuerzo y en qué se van a enfocar. Entonces, el tema de tener eso claro es fundamental y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bien importante de verdad que puedan tener la oportunidad de hacer ese análisis, ojalá con Dios, ojalá en intimidad, si no han tenido la oportunidad de hacerlo, y poder saber qué cosas pusimos en la teoría y pudimos o no llevar a la práctica. Y aquí hay un tema bien importante y es que a veces pueda que yo no tuviese cosas en mi plan del año pasado, pero de pronto me pasaron circunstancias en este año que yo decía, bueno, yo esto no lo vi venir, ¿por qué pasó esto? Bueno, pandemia, ya todos hemos hablado mucho de pandemia, hemos hablado mucho de, oiga, de repente, no sé, me ofrecieron, bueno, en mi caso, les cuento que tuve unos cambios en mi empresa. Es decir, estaba llevando un rol en mi empresa de un momento a otro sin verlo venir, me dijeron, oiga, queremos que usted haga otra cosa. Yo no lo tenía en mis planes, no lo veía venir, pero yo tengo que saber cómo afrontar esos nuevos retos que nos pone Dios para este año. Y por eso es muy importante hacer el análisis y entrando un poquito en materia sobre este tema, después de esta corta introducción, el Señor me empezó a hablar mucho sobre precisamente cómo de la teoría, de todo lo que aprendemos acá en la iglesia, de todo lo que aprendemos o los planes que tenemos, ¿cómo hacemos para llevarlos a la práctica? Porque ya nos conocemos todos los versículos de, oiga, tenemos que ser prudentes, tenemos que escuchar la palabra, pero también tenemos que ponerla en práctica para ser hombres y mujeres prudentes. Pero me quedé pensando y reflexionando en esto y en la mitad resulta que hay como una dicotomía en el cerebro, ¿no? O sea, como que yo recibo la instrucción y digo, bueno, yo sé que tengo que estar pegado a Dios, que tengo que volver a Dios, yo sé que tengo que, no sé, dejar un vicio o yo sé que tengo que cambiar algún comportamiento mío en la casa porque de repente no soy tan paciente con mis hijos o con mi esposa. Uno siempre sabe qué es lo que tiene que cambiar, uno sabe. Y uno recibe la instrucción acá en la iglesia. Ustedes se han dado cuenta que estos días de arranque, incluso de cierre del año acá en la iglesia, pues hemos recibido unos mensajes impresionantes, ¿no? Hemos visto temas de cómo afrontar las pruebas de este año, qué me conviene, qué no me conviene. Hemos visto temas referentes a cómo debo hablar bendición con mis hijos, con mi esposa. Hemos visto temas en los devocionales de estos días súper importantes que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo
saber, bueno, cómo me debo yo llenar de amor, porque si yo no estoy lleno de amor es imposible que yo sea paciente en mi entorno, es imposible que yo sea tolerante con las personas que me rodean, y la importancia de la humildad. Hemos visto un montón de mensajes que vienen del Señor que son importantísimos. Pues yo me quedaba pensando, bueno, Señor, gracias por todos estos mensajes, pero ¿cómo hago para llevarlos a la práctica? ¿Cómo hago para llevarlos a la práctica? Son todos súper chéveres, los anoto, los apunto, me parecen increíbles, trato de orar, trato de discernirlos, trato de meditarlos, pero para serles honesto, a veces me cuesta en algunas áreas de mi vida, y estoy seguro que en algunas áreas de su vida también hay cosas que nos cuestan más. Oiga, me cuesta más trabajo a veces perdonar. Sí, yo sé que tengo que perdonar, Señor, 77 veces 7, yo sé que tengo que hacerlo, porque si yo no perdono, tú no me vas a perdonar. Y entonces yo creo barreras en mi vida que no me van a permitir avanzar. Y así con el resto de cosas que el Señor nos ha enseñado. Entonces Dios me ponía claramente en el corazón, bueno, tenemos que mirar de lo que yo recibo, de la instrucción que tú me das y la práctica, o sea, al final los resultados, hay una zona gris en la mitad. Y es como funciona nuestra mente. Bueno, me parece chévere el mensaje, pero al final cuando estoy en el mundo real allá afuera, cuando ya no estoy en la iglesia, cuando es lunes y ya tengo que enfrentarme a un jefe difícil, o llego a mi casa cansado y mis niños comieron mucho dulce y no se quieren dormir, o cualquier problema, cualquier circunstancia normal de la vida, es donde tú dices, bueno, yo aprendí que tengo que ser paciente, pues no estoy siendo paciente. ¿Qué pasa? Señor, hay una desconexión entre lo que yo sé que es bueno y lo que al final tengo que hacer. Entonces de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Ese es el centro del mensaje, y por eso este mensaje le pusimos como título de la teoría a la práctica, de la teoría a la práctica. Entonces, bueno, ya sabiendo que todos estamos viciosos haciendo el avance, bueno, y aprovecho y hago la propaganda para mañana, volviendo un paso atrás un poco a lo que les decía del balance del año pasado. Creo que es muy importante que nos preparemos, que ustedes tengan ese plan individual en la cabeza de cada uno, porque es tradicional en nuestra iglesia que todos los años hacemos un servicio de metas y propósitos. No se lo pierda mañana, que va a estar increíble, para que todo esto que hemos venido hablando, todo lo que usted trae en la cabeza del año pasado, todos esos sueños, planes que usted pueda tener, pueda alinearlos con el Señor mañana. Hay muchas cosas que tenemos que dejar, hay muchas cosas que tenemos que esperar, hay muchas cosas que tenemos que perseguir. Y eso lo tenemos que tener claro, no por mis emociones, como decía ahorita Carlitos, sino estar sintonizados con el Señor para que mañana no se pierdan ese servicio de metas y propósitos para el 2022. Bueno, y después de hacer la propaganda, quiero que me acompañen, por favor, a sus Biblias, a Santiago 1:25. Santiago 1:25. Y dice lo siguiente Santiago: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y gracias, Señor, por esta palabra que nos regalas el día de hoy, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tú quieres transformarnos, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú quieres, Señor, que esto no solamente se quede en nuestra cabeza en teoría, Señor, sino que lo podamos llevar a la práctica, Señor, que lo podamos capitalizar, Señor, que podamos estar, Dios mío, satisfechos de saber que hicimos nuestro mejor esfuerzo, Señor, metiéndonos 100%, Señor, en tu palabra, Señor, en tus mandamientos, en tus designios, Señor, y sabemos, Padre Santo, que este año, Señor, va a ser de bendición para nosotros, Señor. No importa las dificultades, Señor, porque como dices acá en tu palabra, Señor, si nosotros escudriñamos tu palabra, Señor, tú nos das libertad, Señor. Si perseveramos en ella, tú nos vas a dar bendición, Señor, y vas a hacer, Dios mío, un milagro en nuestras vidas para que podamos practicar lo que tú nos enseñas, Dios. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu hemos orado. Amén. Bueno, y volviendo un poco a la línea de pensamiento que les estoy compartiendo el día de hoy, me encanta esta palabra que el Señor me regaló, porque fíjense que una de las cosas que resalto de este versículo es la parte libertad. A veces uno tiene muchísimas barreras que uno mismo se pone y que nuestro cerebro funciona así. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero lo que nos dice el Señor es que si escudriñamos su palabra y nos metemos 100% en ella, Él nos va a dar libertad. Él nos va a dar libertad de experiencias negativas que hemos tenido en el pasado. Él nos va a dar libertad de miedos, de temores que tenemos de enfrentar este año.
En mi caso, pues les comparto, para los que no sepan, el año pasado, pues con todo este tema de pandemia, yo perdí a mi padre. Y fue una situación para mí que marcó mi vida de una manera supremamente fuerte. Pero la misericordia de Dios es tan grande que todas las experiencias, incluso negativas, que esto podría ser negativo para cualquier familia, por supuesto fue un impacto muy, muy duro, Él aprovecha todo eso para bien, para que yo pueda capitalizar y llevar cosas que Él me quiere enseñar a la práctica. El gran pecado, y eso sí no se vale, es que nosotros dejemos eso ahí quieto y no podamos capitalizarlo de manera tangible en nuestra vida. En otras palabras, es vivir la palabra, es vivir lo que aprendemos. Y ahí está el reto que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Quiero empezar a centrarme en las barreras, porque todos tenemos barreras y es importante tenerlas claras. No todos tenemos barreras para poner en práctica lo que Dios nos enseña, o todos tenemos barreras para llevar a cabo los sueños que Dios nos regala. Entonces vamos a empezar a hablar de algunas barreras que creo que son muy típicas y que es importante que las traigamos a memoria. Y antes de arrancar con las barreras, creo que es también muy importante tener algo que también estaba reflexionando en estos días, y es: todos tenemos un nivel espiritual distinto. Claro, todos tenemos barreras, y vamos a ver el tema de las barreras más comunes, pero todos tenemos un nivel espiritual diferente. Entonces no se extrañen, y de eso lo tenemos que tener claro, de que a veces de pronto criticamos que hay una persona de pronto que lleva muchos años en la iglesia y que de repente se le escapó una grosería, o hay una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia y de pronto nos defraudó. Pero yo creo que tenemos como cristianos que tener los pies bien puestos en la tierra. Todos tenemos un nivel espiritual distinto. Dios nos lleva por un camino diferente, un camino donde por nuestros frutos nos conocerán. Ojalá cada uno pueda aprender más rápido lo que el Señor le quiera decir para poder capitalizar esas cosas. Pero a veces somos muy prontos para criticar. Ah, no, esa persona lleva un montón de años. Uy, mire, ese líder no me saludó. Uy, no, esta persona se le salió una grosería y está en el liderazgo. No, pues que se condene el infierno y que arda. No, nosotros tenemos que tener una madurez espiritual y entender que todos tenemos un nivel espiritual diferente y que Dios nos está llevando por un camino. Tú, de manera individual, mirarás si puedes capitalizar las bendiciones de Dios o no más rápido que otras personas. Vas en tu caminar con el Señor, y ojalá, si tienes cositas por mejorar, aproveches este ayuno para poder pulir esas cosas que el Señor quiere pulir contigo y llevarte al siguiente nivel. Entonces, dicho esto, después de hablar un poco de que tenemos que tener los pies en la tierra con las barreras, ahora sí vamos a ir a las barreras que generalmente nos encontramos en esa zona gris de la cabeza entre lo que queremos, entre la teoría y la práctica, lo que queremos planear y lo que queremos hacer, y vamos a empezar a nombrar cada una de ellas. Bueno, la primera de ellas es no reconocer mis fallas. No reconocer mis fallas. Hay una práctica empresarial que a mí me encanta y es, o en la vida generalmente trato de utilizarla mucho, y es revisar las lecciones aprendidas. Eso me encanta. Es duro, es durísimo, ¿no? Y me acuerdo ahorita de un jefe, que yo creo que ese jefe es un jefe que tuve hace tiempo, pero ha marcado mi vida. La embarró tanto que hoy en día le agradezco al Señor que existió, porque si no, no pudiera capitalizar historias de las que estamos ahorita hablando. Y entonces, por ejemplo, no sé, me acuerdo que tuvimos un año difícil, ¿no? En ventas, un año de esos típicos donde las cosas a veces no salen, donde los negocios no se concretan, donde los negocios grandes se corren, al final no se terminan de capitalizar. Y me acuerdo que estábamos, bueno, por allá en un viaje con ese jefe, y yo le dije: oiga, pero pues tenemos que tener una sesión de lecciones aprendidas. Tenemos que sentarnos a ser sinceros con nosotros mismos y no mentirnos, y poder saber de verdad que la estamos embarrando, ¿no? Uno a veces le echa la culpa a todo el mundo, pero a veces es difícil reconocer en donde uno se está equivocando. Es un ejercicio confrontador, difícil. Entonces yo le decía a este jefe: bueno, venga, hagamos esta revisión con la verdad, con transparencia, sin ser, como decía un mentor por ahí, duro con el problema, suave con la persona. Y él me decía: no, chamo, por ahí no lo podemos hacer, es mejor que dejemos eso quieto, la gente se puede herir, es mejor que sigamos con lo que estamos haciendo y vamos haciendo prueba y error. Y al final arrancaba el año siguiente y no teníamos norte. O sea, estábamos cometiendo exactamente los mismos errores que veníamos cometiendo el año pasado,
por falta de afrontar las lecciones aprendidas. Y hay lecciones aprendidas súper chéveres para uno. Acuérdense que la retroalimentación es un regalo, no es una queja. Ahora, hay que darlo con cariño, no hay gente que también le dice, oye, dame retroalimentación, ¿cómo viste, cómo me viste en la charla ahorita, cómo viste en la plática? ¿Quieres que sea honesto contigo? Uno dice, pues sí, es la idea, por eso te estoy preguntando, ¿no? Y lo agarran a uno y lo matan, ¿no? Entonces, pues hay que tener también mucha prudencia para dar retroalimentación, porque pues hay que hacerla en amor, pero hay que hacerla. El gran error acá es no hacerla, no tener ese espacio contigo mismo, con tu equipo, con tu familia, con lo que estés liderando y entender, bueno, que nos equivocamos, con toda la verdad, con todo el cariño. Eso tapar el tema no sirve para nada, es como meter la basura debajo del tapete cuando llega una visita. No tiene sentido, la casa sigue sucia, el COVID sigue ahí metido entre el tapete, entonces no tiene sentido. Entonces quiero invitarlos a entender que esa es una de las barreras que tenemos nosotros como seres humanos, y esa barrera es evitar confrontar nuestros errores. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer ese análisis, es totalmente sano, y el Señor Jesucristo, cuando tenía confrontaciones con personas o cuando los estaba invitando a aprender, los llevaba a que llegaran ellos mismos a la conclusión de las cosas que tenían que mejorar, ¿no? Entonces me encanta eso de Jesús, que lo decía con tanto amor y con tanta sabiduría, que no tenía que decir, oye, te equivocaste en esto, sino les decía, oye, ¿qué opinas de esto? Una parábola, un mensaje, y la persona reflexionaba y cambiaba. Entonces, primera barrera que tenemos que tener en cuenta, no reconocer nuestras fallas. Hay que hacer el ejercicio de lecciones aprendidas, súper importante. Segunda barrera, que no podemos pasarla por alto el día de hoy, para poder convertir esos sueños que yo tengo en realidad, para llevar la teoría a la práctica, y es que cambiar duele. Cambiar duele. No, que tengo que dejar de fumar porque yo sé que es templo del Espíritu Santo. Pues ya tengo unos niveles de nicotina en los pulmones que me cuesta trabajo dejar el cigarrillo. Duele, cambiar duele. Incluso para los que trabajan en compañías que han tenido la oportunidad de estar en proyectos grandes, hay un área que se llama manejo del cambio. Manejo del cambio, porque cambiar es difícil y cambiar duele. Incluso el mismo cerebro nuestro está diseñado es súper loco el cerebro del hombre, ¿no? Porque el cerebro del hombre trata de gastar la menor energía posible. ¿Sí? Cuando tú estás en zona de confort y le dices, no, yo necesito ya bajar estas natillas y estos buñuelos de diciembre, de Navidad, necesito entrar al gimnasio. El cerebro lo primero que te dice es, no, ¿para qué? Usted se va a inscribir y no va a volver. Usted va a perder la plata, ¿para qué? ¿Para qué se gasta? O sea, el cerebro lo primero que te dice a ti es, no, tranquilo. Uno se quiere levantar a hacer el devocional, juicioso, dice, no, este año sí arranco con toda, me voy a comprometer con el Señor. Señor, quiero que me hables. Pones el despertador a las 5 de la mañana y lo primero que te dice el cerebro es 5 minuticos, en la mañana amaneció muy fría, hay helada, es mejor no, mañana arrancas, ¿no? Entonces el cerebro siempre va a estar luchando, y es nuestra misma naturaleza pecaminosa, por no cambiar, y bueno, esta parte podemos hablar muchísimo de cómo cambiar duele. En la neurociencia han hecho muchos análisis de cómo es de difícil cambiar, y cómo el cerebro, como les decía ahorita, prioriza el consumo de energía, cómo cuando vamos a cambiar un hábito el cerebro no quiere. Y otra cosa de las que me impactó leyendo este mensaje es que el cerebro humano no está diseñado para adorar a Dios. Yo decía, ¿qué? ¿En serio? Puede ser. Claro, el cerebro humano no está diseñado para adorar a Dios. El cerebro humano está diseñado para complacernos a nosotros mismos, para autoadorarnos. Está diseñado para eso, es la triste realidad, esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor es tan lindo que en su plan perfecto nos da la completa libertad para que lo busquemos a Él, y Él es el que nos va a ayudar a cambiar. Y al final vamos a ver las claves para salir de estas barreras. Entonces, bueno, lo primero que hablamos, no reconocer mis fallas, primera barrera, cambiar duele es la segunda. La tercera, pues el pecado que me lleva a la frustración y a la culpa. Claramente, si yo quiero cambiar, si yo quiero arrancar este año diferente, haciendo cosas diferentes, pues obviamente, si yo estoy en pecado, estoy haciendo algo que no le agrada a Dios, pues yo voy a tener una limitante muy grande. O sea, no voy a poder avanzar, no voy a poder llevar de la teoría a la práctica
lo que el Señor me está diciendo porque el pecado genera una barrera. Nada que hacer. Si estoy en pecado no puedo avanzar. Y es un llamado de pronto para todos hoy, para que reflexionemos en este espacio, en este ayuno, que si hay algo por ahí que tenemos que entregarle al Señor, aprovechemos y lo hagamos hoy. Como decía ahorita Pame en la alabanza, ¿no? Si hay áreas de pronto que no están al 100% entregadas al Señor, que hoy sea el día. Porque eso te puede generar barreras que no te dejan llevar tus sueños y tus proyectos de la teoría a la práctica. Entonces, muy importante. Y el pecado es terrible, ¿no? Porque además nos genera frustración. Qué pereza cuando uno llega a otro ayuno y dice, bueno, otra vez estoy con el mismo problema entregándole al Señor este ayuno. Otra vez tengo que pasar al frente para que me ministren porque llevo con este problema 35 años. O sea, el Señor no quiere eso. El Señor realmente lo que quiere es romper esas cadenas y el ayuno es para esto. Para eso estamos acá. Para que el Señor nos dé la fuerza para poder romper esas cadenas y poder salir adelante. Entonces, cuando hay pecado, hay frustración y eso nos impide que esos sueños, esos proyectos que tengamos se puedan cumplir y se puedan capitalizar. Entonces, muy importante que si hoy tienes algo, una cuenta por ahí en rojo con el Señor, pues vale toda la pena del mundo que quites esa barrera que te puede estar frenando las bendiciones que el Señor tiene para ti. Y en esa misma parte pues viene la culpa, ¿no? Cuando uno, poniendo ese ejemplo hipotético, que no pasa acá por supuesto, pasa en otros lados, llego al ayuno número 35 con el mismo problema, pues eso genera culpa. Y el enemigo es especialista para decirte, otra vez usted con lo mismo, usted qué hace en esta iglesia perdiendo el tiempo. Usted no va a poder con eso, usted no va a poder superarlo, usted es un perdedor. Mire, ya es la 15ª vez que usted quiebra, otra vez con lo mismo, usted no la va a lograr. Cambie de profesión, haga otra cosa, no sé. El enemigo es especialista para culparte. Y hoy tenemos que derribar todas esas barreras mentales porque sí se puede. O sea, el Señor quiere que demos fruto y fruto en abundancia. Si nosotros somos obedientes, el Señor nos va a permitir arrancar un año donde todo lo que está en esa teoría, en ese proyecto, en ese plan, lo puedas llevar a la práctica. Y que en un tiempo, cuando logres llevar eso a la práctica y el año entrante, en la época de diciembre, cuando estés alistando los villancicos, diga, Señor, tú me transformaste, tú me hablaste, yo te hice caso y este proyecto que yo tenía se logró. Y a veces se nos olvidan los milagros que hace el Señor, tenemos que tenerlos muy presentes. Así es, como diría el pito de la Virgen del Carmen, o sea, nos aprobó. Listo. Entonces, siguiente barrera que se nos presenta para poder capitalizar esas teorías que nosotros tenemos de lo que Dios nos enseña. Y es hacerlo en mis fuerzas. Hay muchas técnicas que han venido sonando desde hace tiempos, me acuerdo en las redes sociales donde decían, no, mire, si usted quiere cambiar una dinámica de su vida, un comportamiento, o aplique la regla de los 21 días, ¿no? Entonces usted arranque el día 1, el día 2, va transformando el tema en un hábito y lo va logrando. Y eso creo que era, no me acuerdo, si no recuerdo mal, era como algo de teoría de educación de Japón, una cosa así. Bueno, no me acuerdo de dónde venía el tema, pero entonces eso sonó mucho tiempo el tema de la teoría de los 21 días. Y yo creo que sí hay métodos que pueden llegar a funcionar. Tú puedes cambiar patrones, puedes, no sé, madrugar diferente, comer diferente, hacer la dieta del doctor Jaramillo, hacer el ayuno de Daniel, no sé, hay muchos métodos que pueden funcionar. Pero me di cuenta de algo meditando en este mensaje y es que así tú cambies todas las reglas de tu comportamiento, es imposible capitalizar eso si tu corazón no cambia primero. Es imposible. Hagan el ejercicio, no, uno está en el gimnasio juicioso, y se desconectó una semana uno en el gimnasio por Navidad, por los tamales y todo eso. Y cuando uno va a retomar, vuelve exactamente al mismo punto de partida que estuvo hace 3 años o 5. Uno dice, pero ¿cómo así? ¿De verdad otra vez? Dejé el cigarrillo y otra vez me toca pasar por todo el Via Crucis, no puede ser. Y sí, así es. Entonces, el tema de cambiar los hábitos es importante y técnicas que funcionen, pero lo más importante es que podamos cambiar primero nuestro corazón. Si yo no cambio mi corazón, no hay nada que hacer, ninguna técnica me funciona. Por eso es que los temas de afuera del mundo, que puede haber técnicas muy chéveres, técnicas académicas muy chéveres, no son tan contundentes como la palabra de Dios, que es la única que puede cambiar nuestro corazón para que nuestro comportamiento cambie. Entonces es otra barrera que nos podemos encontrar, entrar en la mentira que yo digo, bueno, voy a ir al ayuno,
voy a meterme a todos los ministerios, voy a meterme a todas las cadenas de oración que hay en la iglesia, voy a ir a todos los eventos, voy a meterme a todos los cursos, voy a repetirme ADN, voy a hacer todo lo que hacen en la iglesia. Yo puedo hacer todo, puedo cambiar, puedo madrugar más, puedo intentar hacer mi devocional, pero si mi corazón no cambia, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Yo no voy a poder llevar de la teoría a la práctica nada de lo que el Señor me está diciendo. Entonces, el Señor quiere cambiar nuestro corazón. El Señor está interesado en tu corazón, no está interesado en nada más. Él quiere tu corazón. Y ahora vamos a ver unas técnicas para saber cómo, o unas claves que el Señor nos dice, están en su palabra para saber cómo hacer, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Listo, me he equivocado 1000 veces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya vamos para allá más adelante. Tengo 3 barreras más, las voy a cubrir súper rápido. Una es la ignorancia voluntaria y la dureza de corazón. Si me acompañan a Efesios 4:18, voy a leerla aquí rápido, dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen endurecido ¿qué? El entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Qué nos aleja del entendimiento? La ignorancia, pero fíjense que dice que la ignorancia que los domina. No es porque alguien no conozca al Señor y que dice, bueno, esa persona es ignorante, sino es la ignorancia que nos domina. Es lo que les decía ahorita. Yo ya conozco la verdad, pero es muy difícil aplicar a veces en mi vida la verdad. Eso es una ignorancia voluntaria. Es decir, yo sé que eso existe, pero hay algo que me impide que yo lo lleve a la práctica. Eso se llama ignorancia voluntaria. ¿Y de dónde viene la ignorancia voluntaria? De la dureza de mi corazón. Por eso les decía que el Señor lo que está interesado es en tu corazón. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta esta parte que es otra barrera, y es la ignorancia voluntaria y la dureza de mi corazón. Y la última barrera que tengo, y no menos importante, se llama el enemigo. Está en 2 Corintios 4:4 y la voy a leer. Dice: el Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Ha cegado qué? La mente. Donde tenemos la lucha entre la teoría y la práctica está en la mente. De nuevo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú no pienses. Eso es lo que quiere el enemigo. Que tú no capitalices los sueños que Dios tiene para ti. Eso es lo que quiere el enemigo. Y por eso se encarga de nublar tu mente, de nublar tu entendimiento. Él no quiere que tú proceses la información que viene del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere el enemigo. Y eso es lo que vamos a derribar el día de hoy, porque lo que queremos es entender qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica lo que el Señor nos dice y ser prudentes y recibir y que nos alcancen las bendiciones que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Este año va a ser diferente porque es el año de estar cerca a Dios, es el año de volver a Dios, es el año de no enredarnos con muchas cosas teológicas, sino volver a las bases. Y yo creo que es súper importante tener en cuenta, como decía un pastor hace poquito, muy querido por nosotros, que tenemos que tener muy en cuenta el ambiente espiritual en el que nos movemos. Nosotros no podemos ir por ahí a la deriva, a la ligera. Tenemos que entender y tener el discernimiento de saber en qué ambiente nos movemos. Así como lo hacemos en la empresa, ¿no? En la empresa sabemos en qué ambiente nos movemos. No, este año los suministros bajaron acá, el agua subió, el dólar está subiendo, pero está fluctuando y de pronto este año termina en tanto. Para la empresa somos muy estratégicos en saber para dónde vamos, pero ¿y con nuestra vida? ¿Cuál es el ambiente espiritual en el que me estoy moviendo? ¿Cuáles son las cosas que me están evitando progresar espiritualmente? Eso es parte del balance que les mencionaba que debíamos hacer, o que ya debemos hacer todos, si todavía está a tiempo de hacerlo si no lo ha hecho. Bueno, ahora sí vamos a la parte chévere, ya entendimos las barreras, estas son las barreras principales, de pronto usted puede tener más que encuentre, pero vamos a ir un poco a cuáles son las herramientas que el Señor nos regala y que Él quiere regalarnos en su misericordia para que nosotros podamos de manera exitosa llevar la teoría que Él nos dice a la práctica. Entonces la primera de ellas se llama meditando y perseverando. Esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos ahorita, de que todos lo sabemos, creo que esto es ya muy conocido, que la guerra y las decisiones se libran en nuestra mente, Pero un estudio muy chévere que leí por ahí dice que el 90% de las decisiones que yo tomo, de las reacciones que yo tengo, son reacciones automáticas. Yo decía, ¿en serio el 90%? ¿Tanto? Sí, hay un estudio que dice que es el 90%. Puede que haya otros estudios que sea menos o más,
Pero la mente funciona de esta manera: la parte consciente, que es la que tenemos todos en este momento, no estamos en la matriz, estamos en la vida real. Entonces aquí estamos recibiendo información de la palabra, información de la Biblia, estamos llenando nuestra parte consciente de esa información. Pero como dice este estudio, mis reacciones y la forma como yo respondo a mi cotidianidad, a mi día a día, viene de la parte inconsciente. Es decir, en otras palabras, el 90% de mis reacciones son automáticas. Yo no hago un análisis y saco un cuaderno y digo, bueno, a mí me invitaron a jugar fútbol el domingo, entonces este será el clima. No, yo reacciono generalmente automático. Cuando un niño viene y se acerca a pedirme algo, uno de mis hijos, yo respondo el 90% de las veces automático, mi esposa. Y eso entra también al campo espiritual. El 90% de las reacciones mías son automáticas. Entonces, dicho esto, una de las primeras herramientas que el Señor nos regala es que tenemos que meditar y perseverar. Y fíjense lo importante de este punto. Bueno, yo me preguntaba, bueno, ¿y yo cómo hago para meditar y perseverar? Yo sé que es meditar y sé que es perseverar en la palabra, hacer mi devocional, pero ¿cómo hago para que eso sea una realidad y un cambio en mi vida? Y lo que el Señor me llevaba es decir, bueno, sí, yo le estoy diciendo que persevere y que medite. Pero eso quiere decir que usted no solamente tiene que hacer su devocional o solamente tiene que leer la Biblia de pronto un ratico en la mañana. Yo lo que quiero de usted es que mi palabra rebose en usted. Rebose, porque es que si la palabra no rebosa en nosotros, pues va a ser muy difícil sobrellevar los obstáculos que tenemos cotidianamente. ¿Y qué significa rebosar en la palabra? Claro, meditar en ella, orar, reflexionar. Pero tenemos que hacer cosas que a veces no hacemos. Tenemos que memorizar, tenemos que leer más libros cristianos. Sí, pues claro, porque fíjense que lo que está en mi parte consciente va a depender de las reacciones que yo tengo de mi parte inconsciente, como lo explicábamos ahorita. Entonces, si yo mi mente consciente, mi parte consciente la tengo llena de Instagram, la tengo llena de reggaetón, la tengo llena de, no sé, de la revista Tú, de cosas que no me van a aportar. Lo que me dice el Señor, hoy es el día para que mi palabra no solamente te llegue, sino que rebose en ti, que rebose. Vas a mirar, claro, las series son chéveres, chévere mirar series de vez en cuando, yo no estoy diciendo que sea pecado, pero ¿por qué gastamos tanto tiempo en redes sociales en series sabiendo que podemos rebosar la palabra de Dios en nuestro corazón de otra manera? Hagámoslo, o sea, creámosle al Señor en que Él necesita que nuestra parte consciente está llena de su palabra. De otra forma va a ser imposible sobrellevar las cargas que vamos a tener este año y las pruebas que vamos a tener este año. O de repente sí puedes pasar una por la infinita misericordia de Dios, pero nosotros tenemos que tener más constancia. Acuérdese que el pastor hablaba en los últimos mensajes de la prueba de la constancia. Nosotros, para la única forma que podemos ser conscientes es llenando nuestro disco duro de la palabra del Señor. De otra forma va a ser imposible que seamos constantes. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué seré tan inconstante? Otra vez caí en lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez estoy perdiendo el tiempo, otra vez estoy con la misma lucha. ¿Por qué? Porque no rebosaste tu corazón con la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Rebosemos la palabra. Y hay muchas técnicas para hacerlo, muchísimas. Lectura, meditar en ella, reflexionar, poner prédicas en el carro. Pongamos una prédica en el carro. Todo el mundo se queja del trancón. ¿Por qué no ponemos una prédica en el carro? Me acordé otra vez con Pato que nos reímos mucho de un amigo que tenemos que me llama un día y me dice, oiga Andrés, me estoy volviendo viejo. Yo, pues sí, es que usted ya va a cumplir 50, no es cualquier cosa, ¿no? No, pero en serio me estoy volviendo viejo. Yo, ¿por qué? Me dice, bueno, usted sabe que yo soy deportista, ¿no? Yo voy al gimnasio. Yo, sí, yo sé que va al gimnasio, monta bicicleta, todo chévere. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Me dice, no, es que yo generalmente, cuando estoy haciendo deporte, pues yo oigo música. La música a mí me motiva. Cuando estoy en el gimnasio, pues pongo El Ojo del Tigre, me da más desempeño. Bueno, todo eso que a veces hacemos. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué se está volviendo viejo? Me dijo, no, porque es que me di cuenta en el gimnasio, ya no estoy oyendo música. Y yo, ¿qué? ¿En serio? ¿Está loco? Entonces, ¿cómo hace para subir la adrenalina y mejorar el desempeño? Me dice, no, ahora descubrí que estoy poniendo audiolibros mientras estoy en el gimnasio y para mí es lo máximo. Y yo decía, ¿en serio? No, entonces sí se está volviendo viejo, nada que hacer, nada que ver. Entonces, pero me quedé atando esta historia de este amigo que me dio mucha risa, que me llamó pero preocupado a decir, estoy disfrutando los audiolibros en el gimnasio. Y le decía, y es lo que de alguna manera quiere el Señor.
A veces tenemos tantas oportunidades para llenarnos de la palabra, para oír más prédicas, para ver una película cristiana, para, no sé, memorizarnos algo. Porque si yo entiendo que eso no es aburrido y es que no, es que me pusieron a memorizar en ADN el versículo, si me van a preguntar, entonces me van a corchar. No, si uno entiende que si yo rebozo mi corazón con la palabra de Dios, me va a quedar más fácil este año alcanzar mis resultados. Yo cuando estaba preparando esta prédica dije, me apunto, yo soy el primero. Señor, cuenta conmigo, voy a esforzarme, voy a hacerlo. Entonces, primera herramienta, meditar y perseverar. Meditar y perseverar. Bueno, vamos con la segunda herramienta. No sé cómo estoy de tiempo, creo que bien. Y se llama la transformación. La transformación. Súper importante para poder capitalizar los retos que tenemos este año y llevar de la teoría a la práctica. La transformación. Y está en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y dice, ya no lo sabemos, es súper conocido. No imiten, bueno, y saqué otra versión de otra Biblia que me pareció chévere. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de ¿qué? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero miren, no imiten las conductas ni las costumbres, ya no las sabíamos. Más bien dejes que Dios los transforme en personas nuevas cambiando su manera de pensar. Tenemos que transformar nuestra mente. Tenemos que transformar nuestra mente, eso es lo que quiere el Señor. Si no transformamos nuestra mente, no podemos transformar nuestro corazón. Y hay algo muy importante acá en esta parte de transformación, es que, claro, yo puedo empezar a llenar mi disco duro y rebosar con la palabra de Dios, con lo que el Señor me quiere decir, pero el que al final me da la fuerza para poder hacer los cambios drásticos, radicales que necesita mi vida, pues es el Espíritu Santo. Él es el que hace eso. El Espíritu Santo es especialista en ayudarme a que esos cambios puedan llevarse a cabo en mi vida. No sé si se han dado cuenta que a veces alguien llega acá, una vez llegó alguien así, no, nos contaron, no me acuerdo, persona que tenía problemas supremamente fuertes con el trago, súper fuertes. O sea, que uno decía, no, llega acá a la iglesia y uno se arma toda la película, bueno, la consejería, todo el apoyo que necesita la persona para salir de ese vicio, esto va para largo. Uno dice, no, esto es un proceso largo. Entonces uno como que le da palmaditas en la espalda, hermano, esto va para largo, esto no va a ser en un día. Y pasó adelante el ayuno y después nos contaba, el siguiente lunes se quería tomar una cerveza, el cuerpo no le daba, la rechazaba inmediatamente. Fue sanado ese día, fue sanado. Entonces el Espíritu Santo es el que hace esos milagros. El Espíritu Santo es el que, si yo lleno el disco duro de mi cabeza y rebozo mi ser y mi corazón con la palabra del Señor, el Espíritu Santo le va a quedar fácil obrar. Y eso es una de las claves más importantes para poder llevar de la teoría a la práctica. Que si el Espíritu Santo no está en nosotros y el Espíritu Santo no hace esa obra, va a ser difícil, me quedo solo en hábitos y eso no va a ser un cambio real en mi vida. Entonces el Espíritu Santo me da la fuerza para cambiar. Y me da la fuerza para cambiar de amigos, me da la fuerza para cambiar un hábito, me da la fuerza para madrugar, me da la fuerza para, si estoy haciendo negocios que no están bien, para cambiarlos. Porque la presión de afuera es absurdamente fuerte. La presión de los jóvenes en la universidad es muy fuerte. ¿Quién te da la fuerza? El Espíritu Santo. ¿Y cómo haces para que el Espíritu Santo more en ti? Bueno, ya vimos las claves. Ya vimos las claves. Tienes que estar hoy en día concentrado y totalmente optimista de que el Señor puede hacer ese cambio en tu vida. Y bueno, voy a cerrar con el siguiente versículo, que para mí yo creo que fue el que más me impactó preparando esta charla, y quiero dejárselos a ustedes para que lo apunten, lo puedan consultar, lo puedan revisar, y está en Proverbios 1. En estos días haciendo el devocional terminé los salmos, y preciso cuando digamos, me planillaron para el ayuno hoy, empecé mi devocional con Proverbios 1 y por eso el Señor me habló de manera súper especial en esto y bueno, quiero compartirlo con ustedes. Y voy a leerlo. Fíjense que ese mensaje en Proverbios 1 arranca con algo muy chévere que dice, el motivo de los proverbios. Yo decía, wow. O sea, es como cuando te digan un versículo, bueno Andrés, va a leer este versículo y este versículo está para que usted pueda fortalecer su matrimonio, como que Dios hablándole a uno de manera supremamente concreta. Entonces me impactó mucho que arrancara el versículo como describiendo el para qué de ese texto. Entonces me llamó mucho la atención. Entonces dice, el motivo de los proverbios. Dice, proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
¿Para qué son? Miren, ojo con esto. Para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber, reciba dirección el entendido, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y miren cómo cierra, que me encanta esta clave, y es la última clave de este mensaje, y es: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es la última clave que quiero compartirles hoy en día. Es el principio del conocimiento. Si tú haces todo para honrarlo, si alguien está en el piano por ahí o están todos, ¿hay alguien de piano? Ay, gracias. El Señor lo que nos dice acá es que una de las claves para poder capitalizar, llevar de la teoría a la práctica, es tener temor del Señor. Y esto nos da para toda una práctica, para toda una prédica completa, el tema del temor del Señor. Pero el temor del Señor no es que le tenga miedo porque me va a partir un rayo porque hoy no hice el devocional y me va a ir mal, o porque, yo no pude perdonar y por eso fue que perdí el negocio. A veces hacemos esas analogías y eso no es tan así, porque el Señor es un Dios de amor, siempre Él está pendiente de darnos una segunda, tercera y 1000 oportunidades. Y el Señor lo que nos quiere decir hoy es que tenemos que regresar a Él, tenemos que tener temor de Él. Ese temor de Él es como un papá, ¿no? Yo que tengo hijos, pues traté como de entender esta parte así, es como cuando uno le dice, como cuando yo le digo a Juanpa, en serio haz caso, estoy cansado, llegué del trabajo, please haz caso. Y el niño se queda pensando y dice, te voy a hacer caso. Eso es temor. Nadie le dijo, si no me haces caso te voy a pegar, si no me haces caso te quito la televisión. No, él se dio cuenta y alcanzó a ver por un segundo mi corazón, se dio cuenta que yo estaba cansado, me dijo, bueno papi, eso es temor del Señor. Que podamos hoy entender, que tú puedas entender las 1000 maravillas que el Señor hizo en tu vida y que está haciendo y que va a seguir haciendo, y que si volvemos a Él, a ese temor, a ese amor reverente a Él, es el principio de todo lo que necesitamos saber. Es la base de todo conocimiento, es el temor al Señor. Hoy es el momento de volver a Él, hoy es el momento, la oportunidad de oro que tenemos de volver a Él, de reconocer todo lo que ha hecho en nuestra vida. Hemos pasado todos por 1000 problemas. Y miren, se los digo de corazón. Cuando mi papá se fue, y lo he comentado en otros mensajes, él se fue tan en paz que yo me sentí súper tranquilo. O sea, no fue una carga para mí, mis familiares destrozados, mi hermano rasgándose las vestiduras, incluso mi hermano sigue en depresión después de casi un año, no ha podido trabajar, pero el Señor quiere estar cerca de nosotros y puede transformar nuestro corazón. Es el único. Cierre sus ojos ahí, por favor, y oremos. Que siento bien, harta carga, Señor, porque sé que hay personas que tienen los corazones súper cargados, con frustraciones, con sueños no cumplidos, con cosas que el único que va a poder sacarlas adelante es el Señor. Y gracias, Padre, porque tú estás acá, Señor. Tú estás cerca, no es un Dios lejano, Señor, porque tu Espíritu Santo te mueves con poder y con libertad en este momento, Señor. Y esa persona que estaba angustiada, Señor, en este momento que vino buscando respuestas, Señor, que está cerca a un cambio, esa persona que de repente dice, no puedo más, Señor, no lo estoy logrando, estoy confundido, necesito claridad, necesito guía, no he podido llevar tus enseñanzas a la práctica, no he podido capitalizar lo que tú me muestras. Hoy sabemos que tú estás acá, Señor, que tú nos amas con todo tu corazón, que nos das una nueva oportunidad cada día, Señor, y que esas cargas que tenemos, Señor, hoy tú las tomas en tus manos y abres esos brazos de amor, Señor, para que hoy no dudemos, Señor, y vayamos corriendo a ti, sobrellevemos todas esas barreras, Señor, y podamos escudriñar tu palabra, Señor, podamos rebosarnos de lo que tú quieres decirnos, Señor, este año, que no sea un año de mediocridad, Señor. Hoy declaramos que va a ser un año de un compromiso espiritual contigo diferente, Señor. No podemos aspirar a tener los mismos resultados haciendo lo mismo, por eso hoy declaramos que vamos a hacer las cosas distintas para tener resultados distintos, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, porque esta persona, Señor,
que está cargada, Señor, hoy la estás abrazando, Señor. Esta persona que está con dudas, hoy estás dándole respuestas, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor, porque estás ahí desde la eternidad pendiente de nosotros. Gracias por lo que estamos acá, por los que están virtuales, Señor, porque tú escuchas nuestra oración desde el principio, Señor. Tú conoces las oraciones de tus hijos, Señor. Tú conoces nuestros sufrimientos, Señor. Tú conoces nuestras luchas, Señor, en el trabajo, Señor, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, Señor, con nuestro matrimonio. Hoy te los entregamos a ti, porque queremos que esta teoría, que lo que tú nos enseñas, que es fuente de vida, lo vamos a poder capitalizar este año, y lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tú harás, Señor, confiando en ti, Señor, sumergiéndonos completamente, Señor, en tu palabra, Señor. Hoy es un año donde se van las dudas, Señor. Hoy es un año donde el temor no nos frena. Hoy es un año, Señor, que arrancamos, Señor, diferente, Señor. Arrancamos confiando, Señor. Arrancamos creyendo, Señor, porque lo único que tú quieres, Señor, es no solamente que tengamos temor de ti, que tengamos ese amor reverente correspondiendo a todo lo que has hecho por nosotros, sino tú quieres que confiemos. Hoy reposamos en ti, entregamos nuestras cargas, Señor. Y gracias, Señor, gracias, porque no estamos solos, Señor. Te amamos, Señor, te alabamos, te bendecimos. Y te pedimos en esta hora, para terminar, que tomes control de las personas que están enfermas, Señor, en este momento en una clínica, Señor, con temas de COVID, con temas de accidentes, personas que están en recuperación, Dios. Tú sabes dónde están, tú sabes qué necesitan, Señor. Envía ángeles, haz milagros, Señor, así como has venido haciendo milagros en nuestra vida, Señor. Haz milagros, Señor. Haz milagros, Dios. En tu santo nombre, Señor, y con el poder de tu Espíritu hemos orado. Amén y amén.